Bien, tengan muy buenos días, jóvenes. Buenos días, Luis. Buenos días, Lee. Bien, antes de iniciar las exposiciones que tenemos asignadas para el día de ahora, ¿verdad? Quiero dar unas indicaciones. Ya tenemos las primeras 3 notas, ¿verdad? Por tanto, tomé una decisión en cuanto a algunos alumnos. En el caso de aquellos que con las 3 evaluaciones, porque sí, tengo alumnos que definitivamente van muy bien, excelente en lo que es la materia. Entonces, debido a eso, tomé la decisión de ver cómo los premiaba por eso, ¿verdad? Entonces, es por ello que evaluando aquellos que con la 3.ª evaluación me han pasado la materia, he tomado la decisión de exonerarlos de la 4.ª evaluación. ¿Ok? Me van a preguntar, licenciada, y entonces, ¿cuál sería la nota que nos colocara? La mayor que tiene. ¿Ok? Esa sería la evaluación, ¿verdad? ¿Cuánto les voy a poner en la 4.ª evaluación? Sería entonces la que tiene la mayor nota. ¿Ok? Entonces eso les quería avisar a que me imagino que todos saben cómo van en las evaluaciones, ¿verdad? Saben aquellos que obviamente ya pasaron la materia y aquellos que todavía les falta, ¿verdad? Sí, a algunos les falta en la 4.ª evaluación, a algunos les faltan un 4, a algunos les faltan un 5, a algunos les falta tal vez un 6, así sucesivamente, ¿verdad? Algunos que sí definitivamente les falta tener que sacarse una excelente nota en lo que es la 4.ª evaluación, sin embargo, ¿verdad? Yo considero de que no es imposible, ¿verdad? Siempre y cuando se pueda, pues, y hay voluntad y esfuerzo, pues obviamente se puede lograr, ¿verdad? Entonces esa es la decisión que tomé, así que felicito a aquellos que con la 3.ª evaluación me han pasado lo que es la materia, y pues ese es el premio que les voy a dar, ¿verdad? De que los voy a exonerar de lo que es la 4.ª evaluación, y la nota que les pondría sería la mayor que han tenido durante todo lo que es el ciclo. ¿Ok? Gracias, licenciado. Bueno. Bien, no sé si va a empezar la señorita, por favor, la que va a exponer con respecto a lo que es el título Valor de la acción. Ujú. Buenos días. Sí, ahorita empiezo, licenciada. Perdóneme, Pame. Ahorita empiezo. Va, ok, ahí presenta su pantalla, ¿verdad? Comparte la pantalla. Sí. Va, No sé si va a empezar a grabar. sí, 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 A ver, vale. sí, ahorita. No sé si ya pueden ver la pantalla. Sí, ya se puede ver. Sí la miran, ¿verdad? Sí, Ok. Y se escucha bien. Sí, también se escucha bien. Vale, gracias. Tengan todos muy buenos días a todos. En este día me va a tocar hablar a mí acerca de las acciones con título valor. Bien, para entrar de lleno a este, el tema como tal, tenemos una,
en la historia de las acciones. Bien, en el caso de las acciones, no ha sido posible precisar con exactitud el origen de las acciones, y los actores no son unánimes al intentar ubicar la figura jurídica que corresponde a las características con que nos representa en la actualidad. En el caso de las acciones, para poder documentar y comprobar la cuantía que ésta significaba para el accionista, lo hacían con un recibo. Entonces, desde ese tiempo, desde ahí se toma como desde donde empezó las acciones como tal, como las características que ahora conocemos actualmente como las que ya se les practicaré más adelante. Bien, como conceptos tenemos, encontré algunos de los que me parecieron los mejores, que sería el primer concepto, sería como dice que en el medio financiero se conoce como acción a un título emitido por una acción determinada y que equivale al valor monetario de una de las partes iguales en que se fragmenta el capital social de la empresa. Y esto quiere decir que las acciones son documentos de inversión que la asigna a su tenedor la propiedad de una porción del capital social, que será mayor en cuanto más acciones tenga. Bien, el segundo sería como título que acredita y representa el valor de cada una de aquellas partes dentro de la sociedad. Y el tercero, tenemos el tercero y es como último concepto, el cual tenemos muy en cuenta, ya que está verificado en el artículo 244 del Código de Comercio, que expresa lo siguiente: la acción es el título necesario para acreditar, ejercer y transmitir la calidad de accionista. En el artículo también 126 expresa que su capital se divide en partes alícuotas, representadas por títulos valores llamados acciones. Bien, para este último concepto, nos encontramos con tres acepciones emergidas en ese concepto, que sería la primera acepción, como parte alícuota del capital social de una sociedad; el segundo, como el conjunto de los derechos del accionista; y el tercero, la tercera acepción sería como el título valor que ampara o representa la parte alícuota a estos derechos. Bien, para entender más sobre la primera acepción, sería, como ya les había mencionado, como la parte alícuota del capital. Bien, ¿y a qué nos referimos? Como lo había mencionado anteriormente, en el artículo 126 establece que es una parte, un dividendo dentro de la sociedad. Bien, ¿y cuáles pueden ser los diversos valores? El primero sería el valor nominal, que es el valor que se estampa o que se fija dentro de la escritura social. El valor contable o valor real. En este valor tenemos como que es la suma del patrimonio que contamos dentro de la sociedad, más todas las reservas y utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Y el tercer valor sería como comercial o valor del mercado. Es el valor que se obtiene por la venta de las acciones en el mercado en un momento dado. Bien, como la división del capital social está hecha en la escritura constitutiva, y en esta se fija su valor nominal, que estas pueden ser de $1 o múltiplos enteros de 1, de acuerdo a como lo dice en el artículo 129. Y estas partes dentro del capital
no son indivisibles, o sea que no se puede dividir individualmente. Esto lo dice en el artículo 130 del Código de Comercio. Entonces, ¿qué significa esto? Que estas se pueden reconocer un solo titular y un solo voto por cada una de las acciones concedidas. Como segunda acepción, tenemos la acción como el conjunto de los derechos del accionista. Bien, en esta sección contenida en el concepto dado corresponde a la incorporación de los derechos y obligaciones de las sociedades relacionadas con su participación en la vida social. Entonces, en estos derechos tenemos como los derechos patrimoniales o económicos. Bien, los derechos patrimoniales o económicos se pueden dividir en 4. Primero, derecho a recibir dividendos, o sea, el derecho a gozar de las utilidades que la sociedad produzca. Como segundo, derecho a recibir a la hora de la liquidación de parte del haber social que se adjudique a la acción. Esto significa ya cuando queremos liquidar la sociedad, cuando tenemos el haber social, o sea, el patrimonio, y ya hemos cancelado todos los adeudos dentro de la sociedad, estos podrán ser repartidos entre los socios de igual manera. Derecho a traspasar y grabar la parte de la participación social. Bien, como ya veremos más adelante, como es un título valor, entonces es obvio que se van a poder endosar o traspasar a terceras personas. Dice otros derechos adicionales como el derecho de opción a suscribir profesionalmente nuevas series de acciones que se emiten. Y bien, como segundo tenemos los derechos sociales o derechos de consecución. Este es el derecho de participación. Esto quiere decir que es el derecho a participar en la administración social mediante el voto de las juntas generales. Bien, cuando hablamos acerca de las juntas generales, las juntas generales de accionistas, este es el órgano supremo de la sociedad, como lo dice en el artículo 220. Y lo explica en el artículo 117 cuáles son las facultades que éstas otorgan dentro de la sociedad. Tales pueden ser como discutir o aprobar o improbar el balance general, para decretar el reparto de las utilidades, para nombrar y remover a los gerentes, etc. Como tercera y última sección, tenemos la sección de las acciones como título valor que ampara o representa la parte del capital social o el conjunto de los derechos del accionista. Bien, en este concepto expresado encontramos la opción dada a la excepción dada a la acción. En este título valor como tal nos encontramos con las características de las acciones. En primer lugar, tenemos como la característica de la incorporación. Como ya sabemos, es el derecho que nos otorga el título, de tal manera que el título se vuelve indispensable para la reclamación de los derechos. La legitimación. Bien, como en este caso, vemos que el artículo 146 dice que nos dice la exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio de los derechos que incorpora. Entonces, como nosotros ya hemos visto y conocemos, cómo la incorporación va íntimamente ligada a la legitimación, y tenemos la característica de la autonomía, como también ya hemos visto en títulos valores anteriores, que la autonomía representa que es
valor, que es el único y original acto cambiario de lo que haya recibido dentro de la acción. Como cuarto, tenemos por su creación, son títulos seriales en serie. Por su circulación puede ser nominativos y al portador, y por su función económica. La función económica de los títulos son títulos de especulación. Bien, esto quiere decir, quien adquiere una acción no conoce la ganancia o pérdida que habrá de producirse, pues estas dependen del resultado de los negocios que realice la sociedad. A esto lo podemos conocer comúnmente como negocios bursátiles. Con respecto a las características por su creación y por su circulación, se los explicaré más adelante. Bien, encontramos también que dice que al momento de la Constitución, por ser tan importante la tenencia de las acciones, se comprende que el Código haya regulado ciertos plazos dentro de los cuales las mismas hayan de entregarse a los socios. En efecto, el artículo 148 dispone que los títulos representativos de las acciones deberán ser emitidos dentro de un plazo que no exceda de 1 año. Entonces, tanto a partir de la fecha de la inscripción de la escritura en el registro de comercio, y cuando la fundación es sucesiva, el plazo para la emisión de las acciones es de dos meses contando a partir de la fecha de la escritura social. Bien, por lo tanto, como el tiempo de 1 año es demasiado excesivo para los accionistas, que a estos los priva del documento que les acredita su calidad de socio, en este caso, la ley prevé que se les emitirá certificados provisionales. Bien, en estos certificados provisionales son auténticos títulos valores, de acuerdo a como lo dice en el artículo 134. Bien, para los requisitos dentro de las acciones, tenemos en cuenta como lo dice en el artículo 149. En este caso, la mayoría de requisitos son esenciales para la función del título valor. En el primer numeral tenemos que establece que los títulos de las acciones y los certificados, ya sea provisionales o definitivos, que es lo que yo ya les había mencionado anteriormente, debe contener la denominación, domicilio y plazo de la sociedad. Bien, de conformidad con el artículo 22 de la escritura social constitutiva de las sociedades, debe contener la razón social o denominación. Como lo dice en el artículo 94, 101, la sociedad tiene que cumplir con ciertos lineamientos para la emisión del título, ya que la omisión de estos, el título de la sociedad, puede llevar a la nulidad absoluta del título emitido. El domicilio es de gran importancia, por lo cual debe establecerse y estar contenido dentro de la escritura social. Debe contenerse dentro de la escritura social, y tanto también como el plazo en que la sociedad tendrá su funcionamiento. Tenemos como segundo numeral la fecha de escritura pública, el nombre del notario que la autorizó y los datos de inscripción en el registro de comercio. Aunque estos podrán omitirse los certificados provisionales. Bien, entonces, como ya sabemos, la sociedad anónima se constituye por escritura pública, y que
esta debe inscribirse en el registro de comercio tal como lo establece el artículo 24. Entonces, los datos de la escritura pública y de su inscripción deben constar en el título, así como el nombre del notario que realizó la escritura, los datos de constitución y inscripción que comprenden el conocimiento del notario autorizado. En estas tienen que, no se tienen que omitir la fecha, el número y el tomo y el libro en el que se practicó la inscripción y sus modificaciones. Esto para el beneficio y la ventaja de los accionistas. En el numeral 3 tenemos que el nombre del accionista en el caso de los títulos de valores sean negativos. Bien, en este caso tenemos que el nombre del accionista. En este caso se podría decir que solo se pueden dar en los títulos nominativos, en las acciones nominativas, ya que estas son las que están para que se inscriban con el nombre de una persona determinada. En el caso al portador no se puede cumplir porque en este caso las acciones al portador son las que no necesitan un nombre en específico, no conllevan un nombre en específico dentro del título valor. La énfasis como requisito 4 tenemos que el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones. Bien, también es importante que debe llevar el título valor, que debe contener el importe social, ya que en efecto sabemos que la sociedad de capital y especialmente la nómina tiene como máximo organismo de gobierno, la Junta de Accionistas, como ya se lo había mencionado anteriormente. En consecuencia, es un requisito formal cuya razón debe ser plenamente justificada y cuya utilidad práctica es indiscutible, porque estas son múltiples aplicaciones y las ventajas que conlleva conocer el importe del capital social. Cuando un accionista quiere acceder a una acción, tiene que conocer el capital social, la acción, el número total de acciones y el valor nominal de la acción. Entonces, tenemos como 5, la serie debe contener las acciones, la serie y número de la acción o del certificado, con indicación del número total que corresponde a la serie. Las de capital pueden estipularse que el capital se divide en varias clases de acciones, con derechos especiales para cada clase. En este requisito yo les practicaré más adelante sobre las obligaciones o privilegios que tienen ciertos accionistas. Y dice que el número de la acción y del certificado son también formalidades que de el orden y el manejo de la sociedad y la seguridad del accionista. Bien, tenemos también como el número 6 los llamamientos que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista o la indicación de estar totalmente pagada. Y en este caso se entiende como llamamiento a la prevención que el pacto social o el organismo correspondiente de la sociedad
hacen al suscriptor para que pague el valor que adeuda del valor de las acciones que haya tomado. Bien, en este caso, las acciones se pueden dar de manera que se haya pagado el total del capital que se iba a aportar o se haya pagado parcialmente el total del, del, de la, de la, del capital social. Y como séptimo punto tenemos que la firma del administrador, que conforme a la escritura social debe suscribir el título. Bien, esto está siempre en el artículo 149. La firma y el nombre de la firma es el nombre y apellido o título de una persona, ya sea persona jurídica o persona natural. Para garantizar la autenticidad de los documentos se usan diversos métodos, tales como la impresión del documento en papel de seguridad, la numeración y serie tal como se hace en el papel sellado o en los cheques. El requisito de la firma de los administradores, que conforme a la escritura social debe suscribirse. El título es de importancia al capital por cuanto en ella sea autorizado o manifestado. En esto podemos entrar a las clasificaciones de las acciones. Bien, como primero tenemos por la forma como se emiten o se transmiten. Estas se pueden dar en acciones nominativas o acciones al portador. Como segundo tenemos, según el conjunto de los derechos que se confieren, estas pueden ser acciones comunes, que les había platicado anteriormente, acciones comunes o acciones preferidas o privilegiadas. Pueden ser por los compromisos que pueden acarrear a sus titulares. Estas pueden ser acciones pagadas y acciones pagadoras. Y según la naturaleza de los derechos patrimoniales que confieren. Estas pueden ser acciones de goce, acciones de trabajo y acciones de premio. Y por último tenemos que en consideración a su valor de emisión, que estas pueden ser sin prima y con prima. Bien, expliquemos acerca de la forma que se emiten o se transfieren. Acciones nominativas. Como ya les había explicado anteriormente, estas se emiten a nombre de una persona determinada y se transfieren por endoso o por cualquier otro medio provisto por el derecho común, seguido de la sociedad. Estas tienen ciertos requisitos, de los cuales las habla en el artículo 155 del Código de Comercio. Estas pueden ser, como el primero sería el nombre y el domicilio del accionista. Como segundo tenemos los llamamientos que se efectúen, como ya les había explicado anteriormente, los llamamientos que se efectúen, ya sea si se pagaron parcial o totalmente las acciones. Los traspasos que se realicen. En este caso, como ya les había practicado, se pueden endosar. Entonces, en esto se tienen que ir registrando la conversión de las acciones nominativas en acciones al portador, los cambios de los títulos, los gravámenes que afecten a las acciones y las cancelaciones de los gravámenes y embargos y las acciones de los títulos. Bien, tenemos como acciones al portador
Estas acciones no se emiten a favor de ninguna persona determinada, sino que pertenecen a quien tenga la posesión material de ellas, bastando para su transferencia la simple entrega del título valor. Eso lo dice en el inciso, en el artículo 154. En estas, como bien lo dice, es quien tiene el derecho o quien aporta el título valor como tal. En este caso, no hay necesidad de endosar, sino que si él transfiere su acción a otra persona, no tiene necesidad de hacer ningún juicio, ningún endoso, sino que solo le transfiere, le da el título valor a la otra persona. Las acciones pueden emitirse a la orden, pues sí se pueden emitir a la orden, pero en nuestra Constitución no lo permite, ya que para esto a la orden significa que no se registra. Entonces, tanto como al accionista, tanto como a la sociedad, esto no le llevan ventaja. Entonces, y en nuestra Constitución no lo permite. Tenemos también las acciones comunes y acciones preferidas. Bien, como esto ya les platicaba, que las acciones preferidas son acciones que tienen mayores privilegios en el ámbito económico. Un tenedor de acciones preferentes tiene mayor jerarquía y voto con respecto a la sociedad. Y las acciones comunes u ordinarias, como ya sabemos, lo que tiene o el poder que tiene un accionista preferente. Por ende, las acciones comunes o ordinarias son las acciones que tienen mínimo impacto en las decisiones de la sociedad como tal, y también en la repartición de capital o patrimonio. En estas acciones podemos encontrar las acciones de preferencia patrimonial. Esta clase de acciones confiere un derecho de preferencia. Un derecho de preferencia en la distribución de los beneficios o en la división del patrimonio, cuando se quiera liquidar la sociedad. Y en este caso, cuando se da la liquidación de la sociedad a los accionistas de preferencia, a los accionistas preferentes, son a los primeros que se les entrega su parte alícuota o su correspondiente del patrimonio. A estos privilegios de goce pueden ser diversos grados, y estas acciones de privilegio en los dividendos pueden representarse de diferentes formas. La acción cuyo privilegio consiste en percibir como dividendo un interés fijo, satisfecho, el cual queda para las acciones comunes lo que resta como dividendo. En este privilegio, como ya se los había mencionado anteriormente, las acciones tendrían un porcentaje específico para cuando se haga la repartición de las utilidades. Las acciones que tienen derecho a más del dividendo mínimo. En este caso, como el anterior, supongamos que un accionista tiene un cierto porcentaje que ya está establecido, ya es fijo para el accionista preferente, pero en este caso tiene supongamos un 10% del capital social
que se le van a entregar, a este se le puede dar un dividendo más o un dividendo máximo al que ya le habíamos provisto. Acciones en que se establece de antemano un determinado dividendo, el cual debe ser satisfecho. Y antes que se haga el reparto de las utilidades entre las acciones comunes, que como vemos, siempre primero ponemos a los accionistas preferentes y luego de lo que resta de las utilidades a distribuirse es lo que se le da a los accionistas comunes. Tenemos también como acciones privilegiadas en el voto. A estas acciones se les llama de voto plural o múltiple. Y como su nombre lo indica, son las que confieren a su poseedor un derecho de voto más elevado que corresponde a las acciones comunes. Bien, tenemos las acciones pagadas o pagadoras. Las acciones pagadas son aquellas que en sus titulares han aportado a la sociedad todo su valor. Esto quiere decir que son las acciones, como quien lo dice, que al momento de su emisión, todos los accionistas pagaron lo que les correspondía. Y tenemos las acciones pagadoras, o acciones suscritas y no pagadas. Estas son las que son las acciones que se emitieron, pero que no se pagaron en su totalidad, sino que dieron una cierta cuota de inscripción. Y esto lo dice en el artículo 192, que por lo menos para pagar una cierta cuota de este capital tiene que ser el 5% del valor de cada acción pagadera en numerario. Dice que como ya les había comentado, cuando las acciones no han sido pagadas en su totalidad, el contrato social debe contener las fechas en que el suscriptor se compromete a ser pagado el determinado capital. Entonces, a esto es a lo que se refiere con el llamamiento. Y en este caso, las acciones pagadoras o pagadas y no exhibidas, estas no se pueden dar como acciones al portador, ya que para transmitirse estas acciones tienen que estar pagadas totalmente. En el caso de las acciones nominativas, estas sí se pueden endosar y el resto del capital que queda pendiente lo pagaría la persona a la que se le transfiere. Acciones de goce. Estas acciones, hay también una categoría especial de acciones que las caracteriza por la atenuación en los derechos patrimoniales. Es decir, que los titulares de esta clase de acciones tienen derechos patrimoniales menos extensos que los que corresponden a los tenedores de las acciones comunes. También tenemos y a el código la llama como certificados de goce. Tenemos las acciones de trabajo. Son aquellas concedidas a los trabajadores de la sociedad con el objeto de que se interesen por la prosperidad de la misma. En estas acciones confiere el derecho a participar en los beneficios que reporta la sociedad, después que las acciones de capital se hayan cubierto un dividendo mínimo.
estas no pueden ser consideradas como auténticas acciones, pues no se representan parte del capital social. Son nada más por estas nada más se dan por, para que la empresa tenga utilidades y que los trabajadores tengan un incentivo. A estas el código las llama como bonos de trabajador. Y tenemos las acciones de premio. Las acciones de premio son las que tienen por objeto estimular la inventativa del fundador de la sociedad. Para que la emisión de esta clase de acciones no es necesario que se realice aporte alguno. Estas confieren a sus titulares el derecho a participar en el reparto de dividendos, pero no concede derechos alguno en el patrimonio social al momento de la liquidación de la sociedad, ya que son como acciones en premio. Entonces, para esto, como aquí lo dice, son acciones que el accionista no aportó nada al capital social. Estas acciones se les llama bonos de fundador. Tenemos también las acciones liberadas y las de tesorería. Estas son las liberadas, son las que dan en forma gratuita a los que han prestado determinados servicios a la sociedad, especialmente aquellos que son necesarios para la fundación. Bien, en este caso, las acciones liberadas se pueden dar con respecto, por ejemplo, cuando en una acción se tengan inventarios, pues en este caso tenemos un proveedor y a este proveedor nosotros como adeudo le tenemos cierta cantidad de dinero. Por si no tenemos en sí para pagarle esa cierta cantidad de dinero, pero es nuestro proveedor, le podemos dar acciones para que esto liquide el adeudo que nosotros tenemos con el proveedor. Acciones de tesorería. Esta es capital autorizado o capital autorizado son acciones que no se encuentran suscritas por nadie, pero la sociedad tiene en reserva para ser puestas a la venta cuando tengan la necesidad de recursos adicionales. Constituyen una posibilidad de aumento futuro al capital social. Y tenemos por último las acciones consideradas a su valor de emisión. Estas serían las acciones con prima o sin prima. Bien, estas acciones sin prima es las acciones que se entregan al suscriptor por su valor nominal o por bajo de tal valor. En este caso, en la Constitución, estas son expresamente prohibidas, como lo dice el artículo 133. Se prohíbe a las sociedades de capital colocar sus acciones a un precio inferior a su valor nominal. Bien, en este caso, cuando se tiene un nuevo accionista, como ya sabemos, ya hay un capital social. Entonces, en este caso, cuando este nuevo accionista quiere entrar, la acción, supongamos, valga unos $1,000 cada acción. Entonces, este nuevo accionista tiene que dar una prima para que el capital social no se vea afectado. Y en las acciones con prima son las que se entregan al suscriptor por su valor nominal más una prima, es decir,
un precio superior a su valor nominal. Estas acciones no están prohibidas y será el suscriptor quien decidirá si le conviene aceptarlas. Entonces, como ya les comentaba, que estas acciones son las que son las que en este caso tenemos, como ya les mencionaba, que una acción cuesta $1,000. Este tiene que dar el valor nominal de la acción más una prima determinada correspondiente al capital social que ya se tiene. Y con respecto a las acciones. Bien, Pamela, no sé si alguno de sus compañeros tienen algunas preguntas. De mi parte, no, Lick. Por mi parte tampoco, Lick. ¿Todo está claro? Sí, Lick. Lick, solo una duda. Dígame. ¿Verdad que cuando estábamos viendo lo de dar en prenda, usted nos dijo que las acciones se pueden dar en prenda? Correcto, así es. Las acciones pueden servir de garantía también. En una sociedad de capital, cuando hablábamos acerca del régimen de pignoración de la empresa mercantil, una de las prendas especiales que se pueden establecer son las prendas de las acciones que les pertenecen a la sociedad de capital. Así es. Gracias, Lick. Bueno. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Bien, lo único que yo observo, Pamela, es que no explicó cómo es que cómo se crea este título valor. Es decir, las formalidades y un ejemplo del título valor. ¿Verdad? Es que en los requisitos que yo les mencionaba, allí va cómo se constituía. Sí, lógicamente. Ajá. Entonces ahí, por eso no fue como que dije yo no voy a tocar eso porque va inmerso dentro de los requisitos para la constitución de un título valor o una acción. Ajá. Pero la cosa es que acuérdese que ellos, sus compañeros, y creo que ni usted conoce cómo es un título valor materializado de la acción, ¿verdad? Cómo es que las sociedades, cómo es el documento, pues así como yo les he venido explicando cómo es el documento de la letra de cambio, cómo es el cheque, todo eso, y cómo la vez pasada, cuando hablaron acerca de esos títulos valores, ¿verdad? Se establecían como ejemplos, presentar ejemplos para efectos de que ellos tuvieran conocimiento, ¿verdad? Fíjese de que yo busqué, pero me salieron certificados. Yo se lo puedo mostrar si gusta, pero Es que los certificados provisionales, dice la ley, que tienen los mismos requisitos que el título valor de la acción. Ajá, exacto. Entonces, si gusta, se lo puedo mostrar para que ellos... Pero No, Pamela, no, ¿verdad? No, les va a quedar tarea a ustedes de que investiguen acerca de cómo es el documento del título valor de la acción. No por el hecho de que la exposición de Pamela haya estado demasiado escueta, no. Explicó lo más medular acerca de lo que es el título valor de la acción. Incluso si ustedes se recuerdan, cuando veíamos el título valor de la acción, que lo expliqué de manera más rápida cuando veíamos las sociedades de capital,
Pues obviamente ya tocó los puntos que son más importantes, su clasificación, su definición, sus tres acepciones, el valor nominal, valor real, valor contable, que posee lo que es el título o valor de la acción. Entonces la tarea que les va a quedar a ustedes es investigar en Google algún documento, algún título o valor. Recuérdense que estos son títulos emitidos a raíz de lo que es la sociedad de capital. Quien lo emite, pues obviamente son aquellas personas autorizadas que la regla general, quien firma lo que es un título de valor son los administradores. En el caso de a quienes se le entrega, pues obviamente van a ser a los socios accionistas que forman parte de lo que es una sociedad de capital. Entonces, la tarea que les va a quedar a ustedes es que investiguen en Google cómo es el llenado de lo que es un título o valor de la acción, ¿ok? La regla general es que es una hoja que obviamente ya maneja cada sociedad de capital. Eso dependerá del tipo de sociedad de capital del que estemos hablando. Ya son las que tienen los estatutos, ellos establecen cómo. Lo que exige la ley es que deben de llenar todos los requisitos que menciona ya la ley, ¿verdad? Que son los mismos que mencionan en el artículo 149 de nuestro Código de Comercio. Entonces, esa va a ser la tarea que les va a quedar, ¿ok? ¿Hay más preguntas, jóvenes? Si no, pasamos a que el joven exponga lo que es el título o valor de los bonos, que es otro título de participación, los bonos negociables. ¿No hay preguntas? Va, entonces si gusta, por favor, creo que era Edwin López, el que iba a desarrollar. Así es, licenciada. Ahorita voy a Ok. presentar pantalla y me confirman si se puede ver, por favor. Ok, excelente, ¿verdad? ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, ahorita está compartiendo. Ahorita, sí. Va, entonces, primero que nada, buenos días a todos, licenciada Stephanie Edith Macal y compañeros presentes. Mi nombre es Edwin Vladimir López y este día desarrollaré el tema que son los títulos valores bonos. Primero que nada, partiendo de lo que es el Código de Comercio, en el artículo 677 nos define los bonos. ¿Cómo? Los bonos u obligaciones negociables son títulos valores representativos de la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo del emisor. En palabras más sencillas, los bonos son una promesa de pago por parte de un emisor que toma fondos de uno o varios inversionistas. ¿Esto de qué manera? A nosotros ser dueños de una institución o de una empresa, es decir, seríamos la parte emisora, estamos solicitando financiamiento para lo que es el funcionamiento o las actividades de nuestra institución. Entonces, lo que sucede es que al buscar el financiamiento tenemos distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, podemos ir a un banco y solicitar un préstamo. Sin embargo, este tipo de préstamos conllevan bastantes intereses, bastantes requisitos, etcétera. Por otro lado, otra forma de financiarnos también sería por medio de la emisión de acciones. Y esto lo vamos a tomar, vamos a detallar un poco más adelante, ya que es muy importante definir las diferencias entre este tipo de financiamiento. Por otro lado, lo que son los bonos, es una forma de solicitar un préstamo respaldándolo por la emisión de bonos, y los bonos son obligaciones por parte de la empresa. Es decir, que nosotros nos comprometemos a pagar dicho cantidad prestada más lo que es un rendimiento de acuerdo a los intereses que se establezcan en el bono. Para este caso, lo podemos ejemplificar de esta manera con un pequeño esquema. Por ejemplo, si una institución está emitiendo bonos, los inversionistas llegan y los compran, y se puede establecer un plazo, que sea un plazo, por ejemplo, en este que se ve acá, que sea un plazo de 10 años y que tenga una tasa de interés que se pague anualmente. Esto puede variar, se puede pagar semestralmente, de manera trimestral o ya sea mensual. Esto tiene que ir definido dentro de lo que es el título bono. En el momento que se establece la tasa de interés y se establece el pago en el que se va a pagar, entonces deberá cumplirse de esa misma manera.
O sea que al cabo de un año se pagará el concepto de intereses dependiendo del valor nominal. ¿A qué se refiere esto? El valor nominal, según su concepto, nos decía que es la suma total que deberá pagarse el tenedor del bono a la fecha del vencimiento. Y en base a esta cantidad es que se le van a calcular los intereses. Por ejemplo, si es un bono que tenga un valor de $1,000, que tenga una tasa de interés del 10% de manera anual, se le van a pagar $100 anuales. Y así corresponde cada año siguiente. Y al cabo de los 10 años, entonces se le devolverá también lo que es la cantidad que él prestó en concepto de bono. Con respecto a los intereses, es muy importante mencionar también que también se conocen como cupones. Y los tasas de interés es lo que se va a pagar de acuerdo al rendimiento de lo que es la cantidad prestada. Esto de los cupones se conoce así más que todo porque anteriormente, según veía, es que antes se ponía lo que es un cupón adherido al documento y por tanto se le conoce por lo mismo para el momento de reclamar los intereses. Ahora estos intereses y más que todo el mismo título se maneja de forma electrónica, así que ya no mucho se toma en cuenta, pero el término cupón para referirse a los intereses, ese sí todavía sigue prevaleciendo. Pasándonos a lo siguiente, digamos a lo que es el mercado de valores. Y el mercado de valores es el medio a través del cual los oferentes o inversionistas intercambian fondos y valores amparados en instrumentos financieros, tanto como acciones, obligaciones, certificados de inversiones, títulos estatales, etc. Los bonos son obligaciones negociables, tal como se mencionaba en el artículo anterior. Las obligaciones negociables son instrumentos de deuda privada en los cuales un inversionista puede formar parte y se le va a retribuir en concepto de intereses una cantidad definida. Al momento que nosotros hablamos de mercado de valores, de inversionistas, de buscar financiamiento, podemos llegar a lo que les mencionaba de las acciones o de los títulos bonos. ¿Y por qué hacer la comparación de estos dos títulos? Es porque, por ejemplo, para la institución que está emitiendo estos títulos, las acciones y los bonos representan una oportunidad de financiamiento. Y para la persona inversionista que está adquiriendo estos títulos, representa una oportunidad de inversión. Y por tanto, hay una cierta similitud al trabajarse con ellos en el mercado de valores o bolsa de valores. Por tanto, es necesario que hagamos una pequeña pausa para definir sus diferencias. Pero antes de eso quería mencionar también que para que una empresa pueda participar en el mercado de valores de El Salvador, deberá estar inscrita en la Bolsa de Valores del mismo y contar con la autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Igualmente debe cumplir con los requisitos que exige la Ley del Mercado de Valores. Esto es muy importante ya que más adelante se detallan los requisitos para la emisión de dichos títulos. Y primero que nada, hablando de las diferencias, llegamos a las acciones y los bonos. Primero que nada, las acciones, al nosotros adquirir acciones, nos convertimos en socios de la empresa o de la institución, porque como lo mencionaba la compañera Pamela, a nosotros comprar una acción, estamos comprando una parte de la institución, una parte de la empresa, y nos convertimos en miembros accionistas con todos los derechos y obligaciones que esto implica. Por otro lado, los tenedores de bonos, los que adquieren los bonos, se convierten en acreedores para la empresa, es decir, que la empresa quedará obligada a cumplir con su deuda. Por otra diferencia que tenemos es que los accionistas tienen derecho a dividendos. Esto de acuerdo al rendimiento que tengan sus acciones y puede variar dependiendo qué tanto fluctúe en el mercado. Por otro lado, los bonos únicamente tendrán derecho a una cuota predeterminada de intereses y esto deberá establecerse con anterioridad.
Por otro lado, tenemos la diferencia de que los accionistas intervienen ampliamente en la administración, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Esto quiere decir que al nosotros convertirnos en accionistas, tenemos voz y voto dentro de las juntas que se lleven a cabo, y se tendrá que ser tomado en cuenta. Por otro lado, los obligacionistas, es decir, los tenedores de bonos, solamente tendrán voz por medio de lo que es el representante común de los tenedores de bonos, y en muy contados casos. Esto también lo vamos a ampliar lo vamos a ampliar un poco más adelante, ya que hay distintos puntos que son muy importantes que deberán tomarse en cuenta para definir lo que es el representante común. Otra diferencia muy importante son que los derechos de los accionistas pueden variar si así lo acuerdan. Recordando que, según lo dijo la compañera, hay distintos tipos de acciones. Algunas acciones son preferentes, comunes, y tienen distintos derechos. Por otro lado, los bonos no pueden variar sus derechos a menos que todos los obligacionistas estén de acuerdo. Y esto tiene su base legal en el artículo 689, que nos dice, permítame, en el artículo 689, donde nos dice que una entidad puede emitir una serie de bonos, siempre y cuando todos tengan los mismos derechos homogéneos. Y en dado caso esta cláusula no se cumpla, entonces la emisión de bonos cae en nulidad y podrá exigirse el pago de dichos bonos. En caso de liquidación de la empresa o de la institución, los primeros a los que deberá pagárseles son a los tenedores de bonos. Esto se debe a que al momento de que una empresa llega a la quiebra, pues lo primero que tendrá que hacer será cancelar todas sus deudas, y como habíamos definido, los bonos representan una promesa de pago por parte de la empresa. Y bueno, después de que se les ha pagado a los bonistas, entonces ya podrá pagarse a lo que es a los accionistas. Son este tipo de puntos los que hacen que a los bonos sean conocidos como títulos de inversión segura. ¿De qué forma? Porque, como había mencionado, conocemos los intereses desde antes. O sea, nosotros sabemos cuál va a ser el rendimiento que va a tener nuestra inversión. Por tanto, eso si llega a variar, va a ser muy rara vez, dependiendo del tipo de intereses. También tenemos la garantía de que se nos va a pagar primero. Y otra cosa muy importante mencionar es que este tipo de título también puede quedar en garantía según distintos tipos de garantías, por ejemplo, garantía hipotecaria por respaldo de terrenos, propiedades, garantía prendaria por activos, por mercancía, garantía por fianza o aval por medio de una institución que garantice el pago de la emisión de los títulos. También puede hacerse por medio del patrimonio, como decían, con las acciones que se puede pagar también. Las deudas se pueden pagar. Y bueno, definiendo ya todas las diferencias que tenemos entre bonos y acciones, podemos pasar a lo que son las características de los bonos. Que estos pueden ser nominales o pueden ser a la orden o al portador. Estos son algunos conceptos que ya más o menos manejamos, ya conocemos cómo se manejan este tipo de títulos. Y como siguiente tenemos que se emiten por series, cada una concede derechos homogéneos a los tenedores. Como les mencionaba, si no se cumple este punto, entonces cae en nulidad. También nos dice que deben contener datos sobre la sociedad emisora, importe de la sociedad, importe de la emisión, tipo de interés, la forma y plazo de las amortizaciones, la garantía, etc. De esto hablaremos un poquito más adelante, ya que hay ciertos puntos que deben ampliarse un poco más. En el caso de las amortizaciones, nos dice que también deben hacerse por medio de las entidades de derecho público, asociaciones, corporaciones o fondos y sociedades de capital. También nos dice que se someten a la previa autorización de un organismo estatal, que en este caso es, como se los mencionaba, la Superintendencia del Sistema Financiero. Nos dice también que existe un representante común de tenedores. Y esto es muy importante porque, según nos dice el artículo 685 del Código de Comercio, nos dice que, parafraseando un poco lo que nos dice,
que después de 6 meses de la emisión de los bonos o que se haya cumplido la tercera parte de la emisión de los bonos, entonces la entidad emisora deberá convocar a una junta general en la cual se designará un representante común de tenedores de bonos. Y este representante puede ser, si es un individuo, entonces tendrá que hacer su representación de manera personal. En dado caso que sea una institución bancaria, por ejemplo, deberá hacerse por medio de un representante legal y recordando que un representante común se le otorgarán lo que son poderes de litigio y cobranzas. En dado caso de que la convocatoria para definir un representante común no se realice, entonces los tenedores tendrán derecho a exigir de manera judicial que se les pague sus bonos. Otra parte muy importante de sus características es que se imponen especiales obligaciones a la emisora, como lo son la publicación de balances, la no reducción de capital, el no cambio de domicilio, etc. En el caso de la publicación de balances, esto lo podemos encontrar en el artículo 683, si no me equivoco. Sí, en el artículo 683. Y nos dice que las entidades deberán emitir, las entidades que emitan bonos deberán publicar anualmente su balance, según los requisitos exigidos. Y en dado caso de que no cumplan con la publicación del balance, entonces los tenedores de bonos podrán exigir que se realice la publicación. Y si después de que se hizo, que se les exigió la publicación, transcurrieron 3 meses y aún no se hace la publicación, entonces los tenedores podrán exigir judicialmente que se les pague el importe de sus bonos. También nos dice que son amortizables por sorteo, sumas, por sumas no mayores a su valor nominal. Esto es muy importante ya que hay distintas dinámicas que se realizan, por ejemplo, de que un título bonos se venda a un precio menor de lo establecido. Sin embargo, esto no significa que el precio vaya a disminuir, sino que, por ejemplo, un bono que vale $1,000 y lo compramos a $800 porque está en descuento, no nos van a devolver $800, sino que al cabo de terminarse el plazo establecido, lo que se nos van a retribuir son $1,000 como se había definido, aunque esté en descuento. También dice que se pueden emitir bonos convertibles en acciones, y estos son bonos un poco especiales, ya que en su definición nos dice que son instrumentos financieros que ofrecen características similares a lo que son los valores de deuda. En este caso, mantiene la posibilidad de convertirse en acciones según así se establezca. Podemos pasar entonces a lo que es quienes emiten los bonos. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 678. Nos dice que podrán emitir bonos el Estado y el municipio, las instituciones oficiales autónomas, las sociedades de economía mixta, las instituciones de interés público, las sociedades de capitales, las asociaciones, corporaciones o fundaciones que tengan personería jurídica. Para el caso del Estado, del municipio, las instituciones y las oficiales autónomas, estas se regirán según sus leyes especiales, según esté establecido. Y a partir del inciso 3 en adelante, entonces estos se regirán según el Código de Comercio a partir del artículo 679 en adelante. También en el artículo 684 podemos encontrar que nos dice que la emisión de los títulos se autorizará por escritura pública. Esta deberá ser otorgada por las personas que tengan la representación de la entidad o representantes especiales al efecto. Y si en dado caso los títulos bonos estén con garantía prendaria o hipotecaria, también deberá hacerse el debido registro. Después nos dice que la escritura de emisión deberá contener todo lo establecido en el artículo 681, con inserción de los pasajes pertinentes del acta de la Junta General de Accionistas o de miembros de la entidad que haya autorizado la emisión, el balance con que se haya practicado para la emisión, con la autorización en forma legal, la especificación cuando les haya,
de las cauciones especiales que garanticen la emisión, con todos los requisitos legales necesarios para constituirla. También nos deberá definir lo que es el objetivo de por qué se va a realizar este tipo de financiamiento. También deberá indicar qué tipo de bonos van a hacer, si son nominativos, a la orden o al portador, y todas las disposiciones que sean necesarias para realización de ellos. Cabe destacar también que de la misma forma en la que se hace la inscripción de estos títulos bonos, de la misma forma también se hace la cancelación de la escritura de los mismos, que sería por escritura pública. Y si en dado caso también se realizó con garantía, también deberá hacerse el debido registro. Pasamos entonces a lo que es el contenido del bono. Con respecto a la denominación, finalidad y domicilio, es uno de los requisitos que debe llevar lo que es el título del bono. El importe del capital y la parte pagada del mismo perteneciente a la emisora, así como el de su activo y pasivo según el balance que se practique precisamente para la emisión. Es decir, que debemos definir el estado actual de la institución al momento de que está emitiendo los bonos. Esto se debe a que el accionista tiene que conocer en dónde está invirtiendo para saber que su inversión está siendo de una forma segura y se le va a pagar lo que está invirtiendo. También deberá definirse el importe de la emisión con indicación del número y valor nominal de los bonos emitidos. ¿Esto a qué se debe? Pues como se definía anteriormente, los bonos son representaciones individuales de lo que son créditos colectivos. Por tanto, un importe de la emisión podría ser, por ejemplo, que sea una emisión para un préstamo de 5 millones, pero que lo vamos a dividir en distintos bonos con, no sé, un precio de $5,000, de $10,000, y por eso debemos especificar el valor nominal que va a tener cada bono y el número de bonos que se han establecido. También tenemos que especificar el tipo de interés, ya sea fijo o variable, etc. También tenemos que especificar los términos señalados para el pago de estos intereses, ya sea anual, semestral y así sucesivamente. También tenemos que especificar las formas de amortizaciones, ya que un bono, aunque se establezca un plazo, por ejemplo, de un año pagadero, no necesariamente se tiene que cumplir este plazo para cancelar lo que es el valor nominal, sino que nosotros podemos amortizarlo anteriormente. También debemos especificar el lugar de pago en el momento de que se llegue el tiempo determinado donde se va a cobrar, donde se va a pagar lo que es el título bono. Debemos especificar las garantías, esto solo en caso de que se haya establecido que va a tener algún tipo de garantía. También el lugar y la fecha de la escritura de emisión, el nombre del notario que lo autorizó y el número de inscripción en el registro de comercio. También debemos determinar la firma de los administradores de la entidad autorizados para esto. Llegado a este punto, podemos definir algunos ejemplos de títulos bonos, como lo pueden ser los bonos corporativos, los bonos del Tesoro, los bonos del Banco Central de Reserva, los bonos convertibles en acciones. Pero primero que nada, podemos definir que por qué una empresa emitiría bonos. Pues una empresa emite bonos cuando desea obtener recursos sin alterar la composición de su capital. Sin embargo, al hacer esto, está aumentando sus pasivos porque está generando deuda. Por otro lado, lo que puede hacer, si no quiere aumentar sus pasivos, lo que puede hacer es la emisión de acciones, que esto le va a brindar su financiamiento y no va a incrementar sus pasivos. Pero para el caso de nosotros, ya que nos estamos enfocando en los bonos, podemos definir, por ejemplo, los bonos del Tesoro, que son emitidos por instituciones gubernamentales y que sirven para financiar el presupuesto de la nación. Este tipo de bonos son manejados por distintos países, como El Salvador, y otros países también los realizan. Y llegado a este punto, llegamos a lo que es cómo financiarse a través de la bolsa de valores. Y me gustaría hacer una pequeña pausa acá para mostrarles cómo se maneja todo este tipo de movimiento. Y lo vamos a encontrar que si nosotros nos vamos al navegador y buscamos la Bolsa de Valores de El Salvador,
vemos que nos aparece acá y a nosotros central nos va a aparecer esto. Bueno, aquí ya estoy en lo que es en un título bono, pero al momento de nosotros entrar, nos aparecen los distintos acciones, bonos que se están moviendo dentro de la Bolsa de Valores de El Salvador. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, este es de una institución de ANDA, si no me equivoco. Sí, este era de ANDA, del alcantarillado y acueductos. Y aquí nos presenta distintas información. Nos aparece el país de colocación, la serie del bono, la moneda de emisión, la fecha de colocación, el vencimiento del título. También nos especifica la tasa de interés, que si va a ser fija, si se va a reajustar. También nos muestra el mínimo de contratación en caso de este bono es de $93.04. Acá nos especifica también los detalles del cupón, nos explica la forma en que deberá pagarse, ya sea las fechas en las que deberá pagarse, la proximidad. Aquí nos explica que va a ser de manera mensual y otros detalles de que son requisitos de los bonos. También en esta misma página de la Bolsa de Valores encontramos lo que son el marco legal. Acá podemos encontrar lo que son los instructivos, las leyes, las normativas, los reglamentos. Y para el caso, por ejemplo, de lo que son los instructivos, estos son muy importantes, ya que nos van a orientar sobre la forma en la que se deberá proceder para la emisión de bonos. En este caso encontramos los instructivos de colocación de bolsa en la Bolsa de Valores de El Salvador, el instructivo de emisiones en Bolsa de Valores de El Salvador, y los demás instructivos necesarios. Para el caso de mi presentación, es necesario tomar en cuenta porque vamos a en el proceso de financiamiento son distintos procesos los que deberá llevarse. Esto tomándolo en cuenta de una empresa que nunca ha emitido estos tipos de títulos. Es decir, que una empresa que está empezando desde cero, buscando el financiamiento por lo que es la Bolsa de Valores. Entonces, ¿qué es lo que deberá hacer primero? En el caso del proceso de financiamiento, lo primero que tendrá que hacer es contactar con una casa de corredores de bolsa, y la casa de corredores de bolsa será la que le va a asesorar y le va a ayudar con respecto a lo que son cuál instrumento será el que mejor se adapta al tipo de financiamiento que está buscando, la estructura y la emisión de los documentos que está buscando, la presentación de los documentos requeridos ante la Bolsa de Valores de El Salvador y la Superintendencia del Sistema Financiero. Posteriormente, la Superintendencia del Sistema Financiero procederá a revisar toda la documentación y procederá a autorizarla y a asentarla en el registro público bursátil. La Bolsa de Valores procederá también a revisar la documentación y la autorizará por parte de su junta directiva. Y una vez ya esté autorizado, entonces los valores podrán ser colocados en la Bolsa de Valores de El Salvador a través de lo que es la Casa de Corredores de Bolsa. El caso de la Casa de Corredores de Bolsa es muy importante porque nos estará asesorando en todos los momentos hasta la inscripción de las emisiones. Y este tipo de contactos también lo podemos encontrar en lo que es la Bolsa de Valores, en la página que les mostraba anteriormente. Allí está el apartado donde están las distintas entidades que nos pueden apoyar en este sentido. Y como segundo paso está la inscripción de la empresa emisora. Y acá deberán presentar una serie de documentaciones bastante larga, que son la solicitud de inscripción presentada a través de una casa de corredores de bolsa, la certificación del acuerdo del órgano social competente, las fotocopias certificadas por el notario del testimonio de la escritura de constitución, la nómina de socios o accionistas indicando su participación dentro del capital de la sociedad, la nómina de los administradores, la fotocopia certificada por un notario de la credencial de la junta directiva vigente. También deberá presentarse los estados financieros auditados del emisor, y estos deberán ser de los últimos 3 años. Y en dado caso de que la empresa no tenga todavía los 3 años, entonces deberá especificarse la fecha de constitución.
Deberá presentarse también lo que es la solicitud dirigida a la Superintendencia del Sistema Financiero, el organigrama administrativo y la fotocopia del NIT de la sociedad emisora. Y esto también tiene un punto aparte, que si es una empresa que inscribe como emisora y está perteneciente a un grupo empresarial, entonces tendrá que presentar otro tipo de documentación, como la denominación de las sociedades del grupo, los estados financieros de la sociedad controlante, los nombres de los accionistas, los estados financieros. También deberá presentar lo que son las sociedades vinculadas y vinculantes con la emisora, entre otros documentos. Pero lo que a nosotros nos interesa en este caso es ya la parte de la inscripción de emisiones. Es decir, que completadas el paso 1 y el paso 2, entonces nosotros podemos emitir distintos títulos, como las acciones, los bonos, etc. Y para el caso de la emisión de bonos, encontramos que, también conocidos como valores de deuda, encontramos que deberá presentarse la solicitud para el registro de una emisión, esto por medio de los corredores de bolsa, de la Casa de Corredores de Bolsa. También deberá presentarse la certificación de punto de acta de junta directiva en la que se acordó la emisión, y si no hay de acuerdo deberá hacerse por medio de lo que es una Junta General Extraordinaria de Accionistas. También deberá presentar los estados financieros proyectados a 3 años, incluyendo flujo de efectivo, proyecciones, supuestos básicos de proyecciones y cuadro de capacidad de pago. Esto es muy importante, como lo mencionaba, ya que si un inversionista no ve este tipo de información reflejada, entonces no va a querer invertir en lo que es la compra de este bono. También nos presenta el prospecto de emisión de acciones, que es elaborado por la calle con el apoyo de la Casa de Corredores, y debe contener distintos detalles, la información sobre el historial y datos del emisor, características de la emisión, hechos relevantes, estados financieros auditados, indicadores financieros, dictamen del auditor, informe completo de calificadora de riesgo, información del grupo empresarial, si es que aplica en caso de que sea una asociación de instituciones. Y también deberá presentar el proyecto de la escritura pública de la emisión de dichos bonos. También otra parte que encontramos en los instructivos, específicamente en el instructivo de la emisión de valores, nos especifica en el artículo 4 que la forma en la que deberá realizarse este tipo de emisión, y nos especifica que después la bolsa de valores tendrá que revisar toda la documentación, y que en dado caso de que no se cumplan con los requisitos establecidos, entonces deberá notificársele a la Casa de Corredores de Bolsa, el cual deberá revisar otra vez la información, y al término de un plazo deberá volver a presentarla para proceder con la inscripción. En dado caso, también la bolsa deberá verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas aplicables y el reglamento general interno. Y nos dice también que podrá requerir una información adicional únicamente con el propósito de comprender la operatividad de la emisión y la negociación, así como para brindar suficientes y relevantes elementos de decisión para el inversionista. Como les mencionaba, para que el inversionista tenga seguridad de su inversión, debe detallarse completamente todos los puntos que se establecen. La autorización de la inscripción de las emisiones será otorgada por la Junta Directiva de la Bolsa de Valores o por las personas a quienes ésta delegue dicha facultad, conforme al artículo 33 de la Ley del Mercado de Valores, y según los procedimientos establecidos internamente por la Bolsa de Valores de El Salvador. Y una vez llegamos a este punto que se han aprobado todas las documentaciones, entonces ya se puede realizar lo que son las emisiones de los bonos, y deberá pagársele una comisión a lo que es la Casa de Corredores de Bolsa. Y bueno, sería hasta aquí mi exposición, y muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Edwin. Vaya, jóvenes, no sé si ustedes tienen preguntas con respecto a lo que es el título valor de los bonos. Yo tengo una duda. Ajá. Entonces, el bono de prenda es como una subrama de los bonos, ¿o cómo? No.
No, ¿verdad? O sea, el bono de prenda ya le pertenece al certificado de depósito. Ah, bueno. ¿Verdad? Eso es únicamente para dar garantía prendaria a lo que se encuentra depositado, no tiene nada que ver con los bonos negociables o obligaciones, no, obligaciones negociables, es la cosa, porque los bonos negociables o las obligaciones negociables, como bien mencionó Edwin, son aquellos que se ocupan cuando, digamos, en algún momento una institución, ya sea perteneciente al derecho público o al derecho privado, ¿verdad? Obviamente ha sufrido algún tipo de pérdida, considera que ha perdido cierto capital, entonces para eso sirven lo que son los bonos negociables, ¿verdad? No está relacionado con lo que es al bono de prenda, ni tampoco aquellos bonos que las instituciones públicas le brindan lo que son a los empleados del gobierno, como por ejemplo los bonos de junio, los bonos de diciembre, etcétera. No está relacionado, ¿verdad? No está relacionado. Eso ya es como un premio que se le da al empleado, ¿ok? Son beneficios que ya tiene lo que es el trabajador. No me los relaciono. ¿Ok? Son cosas totalmente diferentes. Ahí no hay que hacer una junta general de tenedores de bonos, juntas extraordinarias para tomar esta decisión, etcétera, ¿verdad? Ni escritura pública. Esas ya son beneficios que tiene el trabajador. Bien, ¿alguna otra pregunta que le quieran hacer a él? Y esta se pueden transferir por endoso también, Lee. Edwin. Según tengo entendido, sí. Media vez en su denominación no se especifica que sea nominativo o a la orden, el título podrá emitirse por endoso. Así es, ¿verdad? Especialmente aquellos títulos que sean títulos de bonos que son a la orden, media vez no tenga la cláusula, que no sea no a la orden o no negociable, no hay ningún problema. Todo título se puede transferir, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra pregunta? Aquí sucede lo mismo que lo que es el título o valor del certificado de depósito, ¿verdad? E incluso igual que también que el título o valor de las acciones. Son títulos valores que tienen una eficacia procesal de manera limitada, o lo que le llamamos nosotros títulos accesorios. Porque siempre para que puedan nacer a la vida jurídica estos títulos valores siempre necesitan de algún acto jurídico o contrato subyacente. En el caso de lo que son los títulos de bonos, los títulos de bonos negociables, estos requieren de la emisión de una escritura pública, ¿verdad? Para efectos de que pueda crearse lo que es este título valor, necesita llenar todos los requisitos que mencionó lo que era Edwin, ¿verdad? Obviamente, para que pueda después crearse lo que es el título valor del bono, al igual que las acciones, ¿verdad? Y déjenme decirles que el título valor de los bonos y las acciones en cuanto a las bolsas de valores, como los requisitos que mencionó Edwin dentro de esta exposición, operan la misma acción. Tan es así igual lo de las juntas ordinarias, extraordinarias para la toma de decisiones de establecer o emitir lo que son los bonos o las acciones, son las mismas juntas, ¿verdad? Lo único que aquí se le llama juntas generales de tenedores de bonos. En cambio allá las juntas generales de accionistas, ¿verdad? Pero tienen la misma relación, ¿verdad? Por eso son títulos de institución. Ajá, Edwin, dígame. Ampliando eso que acaba de mencionar, creo que sí me olvidé de mencionar ese punto, es de que en caso de las juntas, efectivamente se realizan bajo las mismas circunstancias de las accionistas y en dado caso, incluso también se parecen en que los accionistas tienen un voto por acción y en el caso de los tenedores de bonos y desde la misma manera, que es un bono, un voto también. Así es, así es. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿O todo está claro? De mi parte todo está claro, Lee. Está claro. Todo está claro, Lee. Vale, la misma tarea les dejo, ¿verdad? Para aquellos que son curiosos de cómo es un título o valor del bono, de los bonos negociables o obligaciones negociables, y excelente la palabra de obligaciones, ¿verdad? En el caso de los títulos valores de los bonos, como es una deuda que puede adquirir una empresa o una institución pública, es decir, tanto el Estado, etcétera, de las instituciones que regula ya la ley,
pues obviamente, ¿verdad? Son acreedores y los deudores, ¿verdad? Por eso es que le llamamos también obligaciones negociables, ¿verdad? Bien, entonces si no hay dudas, jóvenes, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Porque ya son las 8:22. De igual manera, ¿verdad? Esta grabación la voy a enviar a través de la plataforma Modo para aquellos de que definitivamente por situaciones justificables, ¿verdad? No puedan estar lo que es en las clases asincrónicas, ¿verdad? Como ustedes ya sabrán, ya solo nos falta lo que es un título valor, que son los certificados fiduciarios de participación. Estos títulos valores tienen que ver con lo que es el fideicomiso. No sé si alguien quiera exponerlo o lo omitimos y lo explico yo en la última clase, porque ya el día 21 de junio tenemos ya la última clase y posterior es la evaluación, ¿verdad? Entonces considero que en 40 minutos podemos exponer lo que puedo yo exponer o no sé si alguien quiera también participar y ganarse cierta ponderación, ¿verdad? En cuanto a lo que es el título valor del certificado fiduciario de participación, o lo expongo yo, concluimos los títulos valores y defino los principales contratos mercantiles, ¿verdad? No sé Yo si puedo ayudarle. quiere usted, Jocelyn. Sí, Usted me va mal, pero no quiero aquellos que están exonerados de la cuarta evaluación, sino, no, estoy un poco baja. va, ok, excelente. Entonces, Jocelyn, será usted la que va a exponer con respecto al certificado fiduciario de participación, que ya es el último título, ¿verdad? En el caso del certificado fiduciario de participación, esto tiene, vuelvo y repito, tiene que ver con acerca de lo que es el fideicomiso, ¿verdad? Bien, entonces aquí el mismo mecanismo, Jocelyn, definición, requisitos, elementos personales, cómo se constituye, su clasificación, es decir, cómo puede ser emitido, o sea, la orden al portador, etcétera, ¿verdad? Si es un título representativo, un título de participación, etcétera, ¿verdad? Cualquier duda que usted tenga, pues obviamente estoy a la orden a través de lo que es el WhatsApp o a través de la plataforma Modo. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos hasta aquí y nos escuchamos en la próxima clase del día 21 de junio para concluir ya lo que es el ciclo y nos quedamos con lo que es la cuarta evaluación. Aquellos que se vayan a someter. El día miércoles voy a compartir, primero Dios, lo que es un documento de la clase asincrónica con respecto a los principales contratos mercantiles. Como vuelvo y repito, ya no voy a tocar con respecto a qué es un contrato, qué es una obligación, su clasificación, qué son los contratos, cuáles son los requisitos de los contratos, porque esos ya son temas que ustedes manejan. Me voy a ir directamente a definir cada contrato mercantil. ¿Ok? Bien, con respecto a aquel que me pidió revisión en la tercera evaluación, mejor se comunica en privado y ahí le voy a yo hacer la revisión respectiva con respecto a la tercera evaluación. ¿Ok? Aquellos que tengan revisión me escriben en privado. ¿Ok? Bien, dígame. Lo que estaban exonerados del parcial, desde que ¿Sí? tienen 6 o tienen que tener más del 6. No, 6. Los que tienen de promedio 6, ya con las 3 evaluaciones, exonerados de la cuarta evaluación. Los que tienen cabalito el 6. Gracias, Leo. Ok, así va a ser el mecanismo, ¿verdad? Los que tienen cabalito ya el 6 con las 3 evaluaciones, exonerados de la cuarta evaluación. Por favor, los que expusieron el día de ahora, me escriben, ¿verdad? Por favor, en privado, inmediatamente después que salgamos de la clase, para establecerles cuánto va a ser la ponderación de esta actividad. Y obviamente tengo que colocárselas ya sea en la tercera evaluación, para ver cómo es que van a continuar con la cuarta, ¿ok? Bien, jóvenes, entonces pasen feliz día, nos quedamos hasta aquí. Como vuelvo y repito, quedo a la orden de ustedes a través de las plataformas, ¿verdad? Licenciada, disculpe, eso que dijo acerca de los contratos siempre va a salir en el parcial, ¿verdad? Siempre, siempre. Esos temas los voy a evaluar, ¿verdad? Siempre Ok, van a gracias. salir, ¿ok? A pesar que no los explique ahorita, pero como ya es algo que ustedes manejan, eso no me inhibe a mí, que yo lo puedo evaluar en la cuarta, ¿ok? Ok, Bien, entonces, jóvenes, nos quedamos hasta aquí. Pasen feliz día, jóvenes. Feliz día, Lick. gracias igual. Feliz día, Lick. Gracias, igual. Gracias. Felicidades a los exponentes. Lo hicieron muy bien, jóvenes. Muchas gracias, licenciada.